que se terminen. Vamos a dar unos minutitos para que todos se terminen de conectar y ahorita vamos por empezado el webinar en unos minutos, si les parece. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Yo soy Marco Antonio Tena, soy asociado de parte del equipo corporativo de M&A y propiedad intelectual. Estoy aquí con Maribel Hurtado, que es igual pasante del equipo. Y pues vamos a platicar un poco de las obligaciones que surgieron a partir de la reforma de 2018, en la cual las personas tienen que declarar el uso de la marca. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, con mucho gusto eh, podemos, la pueden poner en el chat y nos las van a ir filtrando para poder contestarle al final. Entonces, pues con mucho gusto les agradecemos por su tiempo y por conectarse. Estamos listos para empezar. Pues bueno, antes que nada, para platicar un poco de la manera en la cual se entienden estas obligaciones para mantener la vigencia de la marca, pues vamos a hacer un poco una explicación de qué es la propiedad intelectual y qué es la propiedad industrial como tal, explicando sus diversos tipos para entender por qué es un activo tan importante para las empresas. Vamos a ver qué rol juegan las marcas en la propiedad industrial y cómo se regulan en México a través de qué autoridad. Ya concretamente vamos a entrar a ver, pues, todos los tipos de diversas marcas que existen, qué es lo que hace una marca como tal, cómo se registran en función de su clase de productos o servicios y los diversos casos de estudio que podemos utilizar para entender un poco mejor eh, de forma práctica la manera en la cual estas marcas pues existen en el comercio y cuándo no se pueden registrar. Y ya concretamente vamos a entrar a la reforma del 2018 y la reforma de 2020 que se hizo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en la cual se introdujeron estas obligaciones, explicar un poco por qué se tiene que declarar el uso de la marca, cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo, sus tiempos aproximados y las tarifas, y por último, pues las conclusiones pues, de hacerlo y de no hacerlo. Entonces, pues, primeramente, partiendo sobre el concepto de propiedad intelectual, la propiedad intelectual refiere a este concepto de propiedad que tenemos pues todas las personas de cuestiones que derivan del intelecto concretamente. Hoy en día ya es conocida como la materia de derecho que a través de derechos y obligaciones regula todas las creaciones de autoría humana. La propiedad intelectual se divide a grandes rasgos en derechos de autor y propiedad industrial, que
pues por una parte podemos ver que tiene un tinte mucho más creativo, los libros, la música, las obras de arte, y por otra parte la propiedad industrial que tiene como una explotación comercial e industrial. Eh, a lo largo de la historia, la propiedad intelectual comenzó a surgir en la antigua Roma, cuando comenzaron a hacer vitrales para las iglesias. Los pintores buscaban que el Estado les reconociera como un privilegio exclusivo para que ciertas personas pudieran hacer estos diseños en específico, las primeras como nociones de una patente, que es lo que se conoce como hoy. Poco a poco fue evolucionando a través de la historia el concepto para entender, o sea, para explicar, pues, un derecho exclusivo de explotación que se le otorgaba a productores. Esto fue evolucionando en Inglaterra a través del Patent Act y luego en Estados Unidos con la con la proclamación de independencia, y eh, fue a finales del siglo XIX cuando España y Francia se comenzaron a separar un poco de Alemania, que era pues quien controlaba el orden mundial, y se comenzaron a abrir hacia el mundo, empezaron a suscribir tratados con países que no lo hacían usualmente, como Guatemala, Brasil, México inclusive, y se comenzó a formar como un orden mundial de la idea de propiedad intelectual en el cual se contemplaban marcas, patentes, derechos de autor, pero todos pues, de manera totalmente separada. Es hasta que se crean las Naciones Unidas que con las Naciones Unidas se crea la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y en su tratado de creación establece en su artículo 2 que se va a entender la propiedad intelectual como toda obra, creación que deriva del intelecto humano o descubrimiento científico inclusive. Y entonces aquí es cuando se comienza a hacer la primera separación de propiedad intelectual por el lado de derechos de autor, por su lado creativo y artístico, y la propiedad industrial que tiene un uso pues, comercial y de explotación industrial. Concretamente, la propiedad industrial, como decíamos, tiene una aplicación industrial. Se le otorga un derecho exclusivo al creador o al descubridor para que a través de ese derecho él tenga los derechos exclusivos de explotación. Lo que significa esto es que otorga prácticamente como un mini monopolio sobre una invención. Y esto aquí es cuando, o sea, aquí entendemos por qué existen los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Son cuestiones que permiten el fomento y desarrollo de la tecnología y de la innovación, porque a través de estos derechos se le garantiza a los creadores que puedan acceder a un sistema de protección con el Estado en el cual, si hay alguna violación a mis derechos, yo puedo acudir en su defensa. Y aquí, pues, podemos ver que, o sea, no solo comprenden las invenciones, sino también las marcas, las denominaciones de origen, los esquemas de trazados, como ahorita va a explicar un poco más mi compañera María. Muchas gracias, Marco. Precisamente vamos a hablar de los 6 tipos de propiedad industrial que existen. Tenemos las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, diseño industrial, el secreto industrial y por último la denominación de origen. En cuanto a las patentes, las tenemos que comprender como estos títulos de propiedad industrial que buscan reconocer el derecho exclusivo que goza el titular sobre esta patente y que asimismo lo busca proteger contra cualquier persona que quiera utilizarlos sin consentimiento del titular. Algunas de las patentes más reconocidas o más importantes han sido, por ejemplo, la bombilla o el telégrafo, invenciones sin las cuales hoy en día no tendríamos todos los avances con los que ya contamos. Sobre las marcas, si bien más adelante vamos a hablar largo y tendido y a profundidad de las marcas, de los tipos de marcas, como bien comentó mi compañero, lo que compone a una marca y hace como tal la misma, vamos a hablar un poco de manera breve lo que es una marca. Y esta marca se entiende como estos signos perceptibles por medio de los sentidos que buscan diferenciar la misma marca dentro del catálogo de productos y servicios que ofrece el arreglo de NISA, que vamos a ver también más adelante, pero que buscan ser perceptibles precisamente por medio de los sentidos. Los modelos de utilidad, por su parte, tienen la cualidad de
ser estas adaptaciones o mejoras que ya se tiene en los productos iniciales, pero de manera accesoria. Entonces, lo que se busca hacer es optimizar estos productos para efecto de mejorarlos. Un ejemplo es, por ejemplo, las aspiradoras, cuya vida es de, por ejemplo, 5 años, y estas adaptaciones buscan hacer que tenga una vida más grande, más duradera y, por ejemplo, que llegue a ser incluso de 10 años. Tenemos, por ejemplo, las máquinas de limpiar, estos pequeños robots que van limpiando el suelo de las casas y que a veces los espacios llegan a ser un poco difíciles de acceder a estas máquinas para que las puedan limpiar. Sin embargo, hay algunos modelos de utilidad que buscan mejorar y adaptar estos productos para que puedan llegar estas máquinas a limpiar esos espacios difíciles por parte de las máquinas estas de limpiar. Tenemos también los diseños industriales, que contrario a los modelos de utilidad, estos diseños se enfocan más en la parte ornamental del producto. Es decir, se enfocan en los rasgos bidimensionales, como lo puede ser el color, como pueden ser las líneas del producto, e incluso los rasgos tridimensionales, como lo puede ser la superficie, la forma, el tamaño. Y por ello es que pusimos ejemplos muy particulares, como el iPhone, que tiene pues las características, por ejemplo, de que el color pues es muy particular de los iPhones, las líneas que tienen, el ornamento que los compone y de igual manera los productos que se llevan a cabo por medio de las impresoras 3D. Por su parte, los secretos industriales son estos conglomerados de información confidencial que precisamente buscan mantenerse en secrecía. Sin embargo, pueden compartirse e incluso venderse por medio de una concesión de licencias o pues por medio de la compraventa. Un ejemplo perfecto es pues la Coca-Cola, donde por ejemplo las dos personas que se saben pues el secreto de la Coca-Cola no pueden viajar por ejemplo en el mismo avión. Tenemos finalmente las denominaciones de origen que tienen la particularidad de que se integra en estas mismas el nombre de la región geográfica a la cual pertenecen y que por ello se relaciona intrínsecamente con su origen geográfico. Por ejemplo, tenemos el chile habanero de Yucatán o el café de Veracruz. Muchas gracias, Mariby. Justo aquí podemos analizar un poco y cuestionarnos si las marcas en verdad son como pues una invención que deriva del intelecto humano, pero en sí se consideran como propiedad industrial porque dan una función de explotación exclusiva comercial a la persona. Las marcas permiten identificar primero pues su origen, también como la garantía de calidad, porque por ejemplo la Coca-Cola sabemos a qué sabe, y entonces como sabemos a qué sabe la Coca-Cola, pues esta marca nos indica perfectamente que pues ese va a ser el sabor y de la misma manera con la Pepsi. También prestan una función de protección al consumidor para que los consumidores puedan distinguir en el comercio, eh, pueden distinguir en el comercio pues los diferentes productos y servicios que son ofertados por los titulares y también, pues, por un lado también tienen un efecto publicitario para dar a conocer que ciertos productos o servicios son vendidos por los titulares. En México, la regulación de la propiedad industrial deriva concretamente de pues, presiones internacionales que vienen de cuando México firma un tratado internacional. O sea, si bien ya existía concepciones sobre los derechos de propiedad intelectual que se tienen sobre creaciones en el Código Civil desde 1810, o sea, como se reconocía que lo que tú crearas tendrías cierto derecho a explotarlo únicamente, es hasta 1991 que se promulga la ley federal, no, perdón, la ley de propiedad industrial derivado de la firma del Tratado de Libre Comercio por Carlos Salinas de Gortari. Y esta ley como tal es la que ha sido la base y se ha establecido hasta ahora. Se reformó en 2018 en función del TEMEC y en 2020 se promulgó la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial
que es actualmente la ley vigente y como tal, pues comprende la reglamentación del artículo 28 de la Constitución, porque en sí la Constitución, como es de corte muy socialista de 1910, se establece ahí concretamente que no van a estar permitidos los monopolios en territorio nacional. Entonces, esto es como una pequeña regulación de excepción al principio de no monopolios. Sin embargo, pues o sea, al final no es un monopolio perpetuo por las patentes duran 20 años, los diseños de utilidad duran 5 años, pero sí, al otorgar estos registros, se otorga un mini monopolio exclusivo para la explotación de cierto producto o cierto servicio bajo un mismo nombre. En México, la autoridad que se encarga de regular la propiedad industrial se llama el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Fue creado en 1993 como parte de los esfuerzos de la firma del Tratado de Libre Comercio por Carlos Salinas de Gortari. Y aquí lo que hay que entender es que es una autoridad que es dependiente de la Secretaría de Economía. Y entonces, como tal, la Secretaría de Economía también es dependiente de la Administración Pública Federal, que es dependiente del presidente. Entonces, el presidente elige su director general y también es un organismo que es descentralizado y autónomo. Esto implica que tiene personalidad jurídica y comparece en juicios, se demandan en negativas, se demandan en juicios de nulidad o inclusive en juicios de amparo, y el INPI tiene la facultad de poder contestar concretamente, pues como si fuera un ente de gobierno, más bien, pues como un ente de gobierno que está en facultades, no solo de regular esta materia, pero sino de innovar la competencia, proteger a los consumidores. Entonces, dentro del ámbito de sus facultades, realiza todas estas actividades para pues la adecuada protección de derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial en México. Bueno, ya concretamente vamos a platicar de qué es una marca. Sí, justamente, si bien ya habíamos abordado de manera muy breve qué es una marca, con base en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, podemos abordar un poquito más de manera precisa qué es lo que se entiende por una marca. Y entonces lo que se entiende por una marca es precisamente todos estos signos perceptibles por los sentidos, pero susceptibles de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección y que por ende distinga los productos o servicios unos de otros, de su misma clase o especie en el mercado. Y con ello pasamos a hablar entonces de lo que vienen siendo las clases del arreglo de Niza, donde son 45 clases, las primeras 34 hablan de productos y las últimas 11 de servicios. Nos tomamos la libertad de incluir algunos ejemplos para que vean las diferencias y los tipos de productos o de servicios que se integran, precisando más allá con algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, la clase 10 nos habla de los aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, entre otros. La clase 15 de instrumentos musicales, los soportes para instrumentos musicales y demás. Y la clase 20 de muebles, de espejos, de contenedores no metálicos, entre otros. Por su parte, en los servicios, que son 11 clases, la clase 35 nos habla, por ejemplo, de la publicidad, de la gestión, organización y administración de negocios comerciales, la clase 40 del tratamiento de materiales, reciclajes y residuos o desechos, y la clase 45 de servicios jurídicos o de servicios de seguridad. Sin embargo, hay algunas particularidades como la marca Corona, entre muchas otras, que pueden ser registradas en diferentes clases. No importa que pueda estar una marca registrada en tantas, siempre y cuando no se tenga la misma marca en la misma clase. Y con ello hablamos entonces del principio de especialidad de las marcas, donde básicamente es esta protección que se le otorga a las marcas para que no coincidan entre ellas en la misma clase. Significa que entonces una marca no puede estar registrada dos veces en la misma clase y que por ende puede estar registrada en diferentes clases siempre y cuando no sea en la misma. Busca más que nada proteger la originalidad de las marcas y que estén registradas solamente en una de estas clases.
Vamos a hablar entonces de lo que puede ser considerado una marca, porque la ley nos da un vasto repertorio de lo que puede ser considerado una marca. Sin embargo, algunos de estos ejemplos es que pueden ser marcas olfativas, sonoras, tridimensionales, imágenes tridimensionales. Pueden ser también las denominaciones, las razones sociales. Puede ser incluso el nombre de una persona física, con algunas excepciones, siempre y cuando no sea ya un nombre comercial que esté publicado o una marca ya registrada. Pueden ser también nombres comerciales, pueden ser conglomerados de colores, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser incluso hologramas y también pueden ser los elementos que configuran a una imagen. Es decir, las demás imágenes que la integran, el tamaño, el diseño, los colores de la misma, entre otros. Y pues bueno, vamos a hablar de qué es lo que hace que una marca sea una marca. Y para ello necesitamos hablar de la palabra distintividad. Nosotros decidimos abordar esta palabra distintividad en 3 diferentes conceptos, dando precisamente las particularidades a cada uno. El primero habla del registro, que es esta fuente única que otorga el derecho de exclusividad sobre el signo que se va a utilizar, porque como bien hemos visto, si el titular no concede el consentimiento para que pueda ser utilizado, entonces el derecho queda exclusivamente para el titular. Como segundo punto, el uso del signo, donde independientemente de que esta marca esté registrada o no, versa sobre el ámbito geográfico donde está utilizándose la marca o donde se está por registrar. Y entonces se da este derecho exclusivo y distintivo de cada uso de signo. Y finalmente, la combinación de elementos que dotan de unicidad al símbolo y de que lo distingan como lo que es. Al final no buscamos que una marca sea confundida con muchas otras, sino que sea un signo o un símbolo particular de una marca y que represente lo que el titular busca. Por ello es que únicamente buscamos que sea un conglomerado de elementos que doten de unicidad a estos signos y a estas marcas. Bueno, ya entrando más concretamente en ejemplos específicos de marcas para entender los tipos de diferentes marcas que existen, o sea, comenzamos con las nominativas que se comprenden específicamente con palabras y entonces, pues, o sea, como vimos, palabras específicas podrían ser una marca, pero aquí en este caso, por ejemplo, Vega es un apellido muy común en México y bastante genérico, entonces Vega por sí solo habría tal vez una dificultad de registrarlo como marca. Entonces, en este caso, utilizamos la marca del despacho Vega Guerrero y Asociados para explicar cómo la combinación de diferentes palabras unidas permiten generar pues una idea, una imagen sobre el origen de los productos o servicios que se ofertan, en este caso servicios legales. También tenemos en este caso las marcas innominadas que comprenden diseños específicamente y en este caso utilizamos la de Google Drive, que está registrada en México. De hecho, o sea, Google tiene registradas aproximadamente 600 marcas en México. Tiene registrada la flechita de Google Maps, tiene registrado el signo de Google Chrome, el de Google Drive, todo esto porque pues entienden que las marcas son parte de los activos más importantes de las empresas y como tal, pues aunque no está acompañado de ninguna palabra, permite identificar inmediatamente, o sea, uno ve este símbolo e inmediatamente identifica que el origen de los servicios que se prestan digitales, en este caso, son de Google Drive. También de las marcas tradicionalmente conocidas, tenemos la marca mixta, que involucra eh, la utilización de palabras o letras con diseños para crear una impresión. Y justo otra vez es la combinación de los elementos que tal vez por sí solo, un rectángulo azul por sí solo no es registrable porque es demasiado genérico, pero un rectángulo azul con las letras BGA permite identificar el origen de los productos o servicios que se van a ofertar. Ya más concretamente, derivado de la reforma de 2018, con la firma del TEMEC, tenemos la introducción de la imagen comercial como una marca, que pues otra vez es, o sea,
en este caso, la imagen que se plasma en la mente del consumidor cuando, por ejemplo, entra a una cafetería como Starbucks, esa está protegida bajo un concepto que se llama imagen comercial. En Estados Unidos se conoce como trade dress, y es que el simple mostrador no sería suficiente, por ejemplo, para decir, ah, pues este mostrador es mi marca, pero sí el conjunto de elementos con el logo, en donde se ponen los carteles de los precios, dónde están las cajas, dónde están las máquinas de café, y todos esos elementos en un conjunto forman una imagen en la cabeza, en la mente del consumidor, que le hacen lo hacen identificar inmediatamente eh, pues el origen de los productos y servicios. También tenemos la introducción de marcas tridimensionales, que como es el caso de Rolex, que logró registrar los diseños de su reloj en 3D. En sí, estas marcas pues han tenido inclusive dificultades en lograr registrarlas porque pues uno pensaría que es un reloj, es genérico, o sea, su diseño es genérico, y lo que logró argumentar Rolex o sus abogados era que el diseño era de tal particularidad que pues permite identificar a cualquier persona en cuanto lo ve, que ese es un Rolex, por ejemplo. Y bueno, ahora vamos a hablar de algunos casos de estudios muy emblemáticos y muy particulares para que logremos aterrizar un poquito más lo que significan estas marcas. Primero tenemos como ejemplo las marcas olfativas, y creo que la más esencial es Play-Doh, porque de hecho fue la primera marca olfativa registrada en México, y creo que es súper evidente que no cualquier plastilina tiene o cuenta con el olor de Play-Doh, y es muy fácil de identificar que una plastilina es de Play-Doh. Tenemos también las marcas sonoras, como el identificable rugido de león de Metro-Goldwyn-Mayer Lion, que es básicamente esta introducción a las películas donde ruge el león, y es esa la marca distintiva sonora. También tenemos, por ejemplo, la respiración en el personaje de Darth Vader de Star Wars, que pues bueno, han sido películas muy emblemáticas, y por ende la respiración también. En cuanto a las marcas que registran el color, tenemos una muy sonada que es el color Tiffany Blue de la marca Tiffany & Co., que es este color azul turquesa, que es muy reconocido de precisamente la marca Tiffany & Co. Entre otras muchísimas marcas que también tiene registradas, entre las particularidades, pues es que lograron registrar este color como de ellos. Y también el color magenta de la marca T-Mobile, que es básicamente el color magenta el que logra que esta operadora se distinga como tal, al grado de que hace unos años se tuvo un litigio en Alemania donde la aseguradora Lemonade estaba utilizando dentro de sus propagandas un color rosa muy parecido a este color magenta, y la compañía T-Mobile los demandó para efecto de que dejaran de utilizar ese color, puesto que estaba registrado eh, ante ellos, y ellos eran los únicos que podían utilizar este tipo de colores. Obviamente el litigio fue ganado y la aseguradora Lemonade se vio en la necesidad de dejar de utilizar este tipo de pues, colores en su propaganda. Y asimismo tenemos las marcas reconocidas como marcas famosas por el mismo INPI, las cuales pues tienen la particularidad de que son muy utilizadas y muy conocidas por el público que las consume, y que, contrario a como habíamos visto en las clases de NISA, la excepción a ese principio de exclusividad de las marcas, de especialidad de las marcas, perdón, es que no puede registrarse una marca famosa, por ejemplo, OXXO en este caso, para, por ejemplo, carros, porque es una marca ya tan famosa que puede llegar a confundirse. Entonces, la única excepción a ese principio es el hecho de que si es una marca famosa, no puede registrarse en otros tipos de clases. Y pues bueno, aquí tenemos algunos ejemplos del INPI reconociendo como marcas famosas a la salsa búfalo, a los productos de Herdes y por supuesto la marca OXXO. Sí, la verdad ha sido muy interesante la transformación desde el 2018. O sea, las marcas sonoras como el jingle de ESPN o de SportsCenter ha sido registrado como marca. Pegarle con 3 veces al vaso para pedir un café en la parroquia también está registrado como marca. Y también unas marcas que
no entran como tal para identificar el origen de los productos o servicios, pero también permiten identificar la calidad. Son las marcas de certificación, como por ejemplo las marcas que son, o sea, cuando un producto trae impreso hecho en México, es porque ha cumplido con ciertos estándares de una marca de certificación que fue registrada por una asociación específica de o productores o trabajadores o eh, no importa la asociación, pero certifican la calidad de los productos o servicios que se comercializan. También, pues aquí platicando de todo esto, viendo que cualquier tipo de cosa puede ser una marca, ¿cómo sabemos que no puede ser una marca? Y entonces, pues, las causales de negativa para registro están establecidas en el artículo 173 y a grandes rasgos establecen que las marcas que no son registrables son las que son demasiado genéricas o generales, que hacen referencia a una zona geográfica, a un país, que son letras que no cuentan con elementos distintivos, que están replicando o están adquiriendo elementos de alguna denominación de origen, como por ejemplo, uno de los casos famosos que existe ahorita en México es la champañería. La champañería se encuentra en litigio porque pues la Asociación de Vinos y Champaña de Francia se ha encargado de ir por todo el mundo pues buscando cancelar registros de marca que hagan referencia a su denominación de origen, muchas veces registrada en países sin que tengan conocimiento o sin que sepan que se hace referencia a la denominación de origen. También está prohibido registrar marcas que pretendan engañar al consumidor, también que apropien elementos que forman parte del dominio público, como podría ser pues, el cuento de La Sirenita de Hans Christian Andersen. También las marcas que sean descriptivas de los productos o servicios que pretenden comercializar, como por ejemplo, pues yo no podría registrar Apple para vender manzanas, pero sí puedo registrar, bueno, en este caso Apple no, porque ya es estimada como una marca famosa, pero digamos que en el supuesto que Apple no es una marca famosa, podría registrar Apple para automóviles. Tampoco son registrables las marcas que hacen referencias a medallas, signos o insignias de gobiernos ya existentes y también las marcas que pretendan registrar el nombre de una persona sin que sea la misma persona solicitándolo o que se obtenga el consentimiento. Uno de los casos que yo llegué a ver trabajando es que, por ejemplo, se presentó una solicitud a nombre de un DJ italiano por su empresa de la cual él era titular, pero la solicitud se presentó a nombre de la empresa. Y entonces el INPI solicitó acreditar que se contaba con el consentimiento para registrar el nombre de esa persona como marca. Y bueno, ya entrando concretamente a la reforma del 2018 y 2020, que es cuando entran las obligaciones de declaración de uso, pues bueno, como sabemos, en 2018 se modificó el Tratado de Libre Comercio por el TEMEC, en el cual se establecieron obligaciones de propiedad intelectual que tenían que incorporar México a sus legislaciones. Dentro de estas era la declaración de uso y también los procedimientos de takedown de derechos de autor en YouTube. No sé si llegan a estar familiarizados con esto, pero lo que tenemos que entender es que estos modelos de propiedad intelectual, propiedad industrial, al establecer pues derechos de minimonopolio, de privilegio exclusivo, pues también tienen que tener como alguna forma de caducar en función de la utilidad pública. Por ejemplo, las patentes tienen una duración de 20 años y una vez que vence la patente, esta forma parte del dominio público. Y en el caso de las marcas, ya está establecido que si no es utilizada durante 3 años, esta puede ser caducada por un titular que quiere utilizar el nombre. A lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, en Estados Unidos ya en Harvard publicó un artículo donde analiza cómo hay tantas marcas ya en el comercio que se están acabando las palabras que se pueden utilizar. Ya no hay palabras que sean suficientemente distintivas para identificar productos o servicios. Y entonces si bien la ley ya tenía establecido un procedimiento de caducidad en el cual si, por ejemplo, pues yo quiero registrar Adidas para ropa
y me dice, no puedes porque Adidas ya está registrada para ropa. Y yo, o sea, yo tendría la facultad de decir, oye, pues que Adidas me demuestre que la ha utilizado en los últimos 3 años. Yo presento ante Limpio una solicitud administrativa de caducidad y ya recae la carga en la prueba en Adidas de demostrar que utilizó la marca en los términos que fue registrada. Obviamente en este caso pues lo va a poder demostrar, pero muchas veces ocurre que grandes empresas comienzan a dejar de utilizar la marca, no cuentan con elementos de prueba y aquí lo que se introdujo como obligación de declaración de uso es para justo en función de la utilidad pública que no se presente, o sea, que no se presente que no se presente una marca y luego no se utilice por 10 años, porque pues estos registros tienen una duración de 10 años, entonces una vez que se presenta la marca, dentro de los siguientes 3 años se tiene que manifestar que se está utilizando y en caso de no hacerlo, pues caduca por pleno derecho y también al momento de su renovación se tiene que manifestar que se está utilizando la marca. Entonces, estos modelos de protección para como el público, en función de la utilidad pública, pues se establecen para evitar que la gente acapare nombres, que la gente acapare marcas, sin que luego estas sean utilizadas en el comercio. Y ya concretamente se introdujeron todas estas obligaciones en 2018 y en 2020 ocurre una reforma integral y completa de la ley, sin que en verdad cambie mucho pues su contenido. Lo que sí es que como se fueron agregando cada vez más disposiciones, cuestiones que eran más importantes, o sea, por ejemplo, se fue agregando la prohibición de que una marca hiciera referencia a una denominación de origen. Y esto fue, por ejemplo, impulsado por el Consejo de Ganaderos, que también prohibió, o sea, bueno, buscó prohibir a través de la ley que se señalara como leche las leches de avena, las leches de nuez, que, o sea, pues como tal, no son leche, porque concretamente la leche es exclusivamente producto de una vaca. Entonces, eso se fue agregando a la ley como artículos y se fue haciendo, pues la verdad, un relajo. Se fueron introduciendo artículos y para que tuviera congruencia, nada más se agregaban como incisos, bis, ter, quater, y entonces, pues la ley hubo un punto en el que ya estaba como demasiado desconfigurada. Lo que hizo esta reforma fue agrupar todos los artículos que van como corresponden. Se hizo un capítulo específico de los procedimientos administrativos, se hizo un capítulo de disposiciones generales y entonces se le dio mucha más cohesión, mucha más armonía estructural y es pues ya mucho más fácil de entender. Si bien se le agregaron pues muchos artículos, la verdad es que sí la ha hecho más fácil de entender y tampoco cambió tanto de las disposiciones que ya habían, o sea, no se convirtió en algo totalmente nuevo para los abogados que ya trabajaban en esto. Lo único que sí es que, por ejemplo, su reglamento, el reglamento que se encarga de regular la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, no ha sido actualizado y ahí ya están incumpliendo los miembros del Congreso de la Unión en pues omitir crear esta regulación para la nueva ley. Entonces, la ley hace referencia al reglamento, pero el reglamento hace referencia a la ley incorrectamente y es algo que se tiene que arreglar y se ha estado trabajando, pero concretamente no existe una solución todavía. Bueno, ya concretamente, ¿de qué trata la declaración del uso de la marca? Pues lo que trata es justo de acreditar que el titular manifieste que se está utilizando, pues si no, eh, si no, pues este nombre, esta marca, este símbolo podría regresar en el comercio. Debe declararse el uso real y efectivo de la marca, indicando concretamente los productos o servicios que se utilizan y que se están aplicando. Por ejemplo, si se presenta una declaración en la cual no todos los productos son señalados a los mismos que están en la solicitud, ya existe la posibilidad de que se haga una caducidad parcial de, de la marca en relación con los productos y servicios que no fueron declarados. Y esto se presenta durante un plazo de 3 meses a partir del tercer año que se otorga y también al momento de su renovación.
Y bueno, pues aquí es cuando ya entramos concretamente a platicar de cuáles son claves y estrategias para pues acreditar el uso de la marca y tener siempre eh, pues evidencia fehaciente de que la marca está siendo utilizada en el comercio. Y bueno, pues primero es identificar que ya se cumplieron 3 años de su concesión. Entonces, no solo se tiene que presentar la declaración, sino entender que la marca ya está sujeta a un procedimiento o sea, puede estar sujeta a un procedimiento de caducidad. Entonces, lo importante aquí es, pues, ya las empresas que son muy grandes, que tienen muchas marcas, muchos activos, verificar, pues, primero que efectivamente la marca se está utilizando, que se encuentra en el comercio y también comenzar a recabar pruebas de, de uso de la marca con fecha cierta. Las pruebas que son aceptadas en los procedimientos de caducidad y para acreditar el uso de la marca son pruebas que cuenten con fecha de uso cierto. Estos pueden ser como folletos, publicidad, videos, facturas que por sí solas, por ejemplo, una factura no, tal vez no es suficiente, pero contar con las facturas y los folletos y la publicidad permiten generar como la certidumbre en la persona que está analizando como algún procedimiento de caducidad en el INPI que la marca está siendo utilizada. Ya concretamente, como tal, para realizar el trámite no se necesita acreditar que se está utilizando mediante imágenes o algo así. Se tiene que preparar un formato que se llama, es bajo el 14D, en donde se manifiesta bajo protesta de decir verdad. Eso significa que, pues, o sea, que pues, so pena, o sea, con la pena de que se encuentre falsedad, incurres incurres en pues falsedad de manifestaciones, manifiestas bajo protesta de decir verdad que estás utilizando la marca y además debes acompañar el formato con el pago de las tarifas correspondientes. Un poco para darnos una idea, una imagen de cómo es el formato que se tiene que presentar. Es similar el, al de, al de la solicitud de marca y se señala aquí concretamente el registro, el número de registro, la clase de productos o servicios, como mencionaba Mariví, y todos los productos o servicios para los que sí son utilizados. Lo normal es que las marcas sean registradas para pues, todos los productos de una clase, porque así les permite pues manejar, o sea, tener margen dentro de la industria. Por ejemplo, una industria una marca para alimentos registra prácticamente todos los alimentos, o sea, una marca de alimentos congelados registra prácticamente todos los alimentos para poder así, pues, producir cualquier tipo de producto sin que tengan que necesariamente sacar una marca nueva. Eso sí es fundamental de entender. O sea, si una marca no está registrada para esos productos o servicios y se utiliza, el titular puede estar sujeto a multas y sanciones por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Aquí concretamente también se señala las personas, o sea, los datos del titular y un domicilio para oír notificaciones en donde se va pues dar resolución al trámite y se va a explicar, o sea, bueno, se va a notificar si el trámite fue favorable o no. Por último, se hace el nombre y se plasma el nombre y la firma del representante o el mandatario que está haciendo en representación de las personas titulares del trámite. Y bueno, pues aproximadamente el INPI, la verdad, ha crecido bastante desde la reforma del 2018 y aproximadamente ya hay 3 millones de solicitudes de marca en trámite y el rezago que tienen actualmente hace que este trámite, que es relativamente sencillo, sale un oficio donde dice, se toma nota de la manifestación de uso y la declaración es favorable. A pesar de que es un oficio relativamente sencillo, el rezago de trabajo del INPI hace que este trámite tarde aproximadamente 6 meses. Sin embargo, no impide que se pueda seguir utilizando la marca y es prácticamente lo que tarda y su costo es de 985 pesos con 67 centavos masiva, que al final acaba siendo aproximadamente 1,100 pesos.
¿Cuáles son, aquí es importante considerar cuáles son los efectos de la falta de la presentación de declaración de uso? Pues lo primero es que se considera abandonada por falta de uso. Y entonces, en función de la utilidad pública, como ya habíamos mencionado, el símbolo se vuelve disponible otra vez para cualquiera que lo solicite. Un caso relativamente famoso fue el de una compañía una legal tech que ayudaba a empresas a constituir eh, pues de forma rápida en Internet bueno, a constituir sus empresas por no presentar, e inclusive, muy curiosamente, estas legal techs ofrecían hacer también los registros de marca y por no presentar la declaración de uso, o creo que no la presentaron correctamente, se consideró abandonada la marca. Y bueno, pues afortunadamente para ellos pudieron volver a tramitar la marca y obtenerla, pero sí deja en riesgo a, a las empresas porque se puede perder la fecha de prioridad, que es algo muy importante para las marcas. O sea, por ejemplo, Bayer creo que está registrada desde 1904 en Alemania y eso pues es parte de la evaluación del activo. O sea, al final la marca es un activo intangible, pero solo puedes acreditar que lo tienes con el registro. Y si, por ejemplo, se modifica la fecha legal con la que cuenta el registro, pues puede afectar la forma en la que se considera, la forma en la que se evalúa. Y también te arriesgas a que alguien más lo registre en el Inter que no hiciste la declaración de uso bien, no se presentó, te diste cuenta que se tenía que presentar y en ese momento alguien ya la presentó. Entonces sí deja expuestos a las empresas. La verdad lo que puede ser un trámite pues relativamente sencillo se convierte pues en un tema de mala gestión de activos. Y aquí es cuando las empresas tienen que entender que la protección de los activos por medio de protección adecuada de propiedad industrial no es algo que se debe tomar a la ligera y sí se debe considerar siempre pues todos los plazos y fechas que hay para las presentaciones de renovaciones y en especial pues empresas muy grandes que tienen diversas marcas para diversas industrias multinacionales, pues tener todo eso en orden para poder siempre acreditar que se encuentra como en cumplimiento. Inclusive el uso de una marca sin estar registrada cuando existe otra, pues puede llevar a que se impongan multas por el INPI, se declaren infracciones y eso puede inclusive llevar a juicios de daños y perjuicios. Entonces, sí, si nos podemos analizar pues la cuestión, pues parece que es un trámite relativamente sencillo, pero que tiene implicaciones trascendentales para la marca. Va a ser lo que lo va a permitir ser vigente por 7 años más y que permitan comercializar productos o servicios en el comercio bajo ese símbolo exclusivo. Entonces, si las marcas invierten muchísimo, bueno, las empresas invierten muchísimo en proteger sus marcas alrededor del mundo porque saben que por medio de estos activos, ellos pueden comercializar exclusivamente bajo ese nombre. Y, y pues sí, nada más, por último, resaltar que pues hay que darle la seriedad a esta protección de activos porque no, o sea, los efectos pueden ser trascendentales. Querer volver a obtener la marca después y que exista algún impedimento para ello, va a ser pues prácticamente imposible recuperar esa marca. Y ahí es cuando las empresas tienen que entender que mejor vale la pena una gestión adecuada de la propiedad intelectual a pues errores que posteriormente impliquen infracciones y pagos de daños y perjuicios en juicios civiles o mercantiles. Entonces, pues les agradecemos mucho a todos por haber otorgado, por habernos otorgado su tiempo y dejarnos platicar un poco de esta materia que es tan presente, se ve en todos los días. Entonces, una vez que te empiezas a dar cuenta lo que son las marcas, vas al súper y ya no ves todo con los ojos iguales, vas a la calle y ya no ves las cosas con los mismos ojos. Entonces, sí, les agradezco mucho por su tiempo y vamos a analizar la pregunta que tenemos. A ver.
Buen día. El otorgamiento de una fe de hechos ante el corredor o notario público sería un documento idóneo para acreditar la fecha cierta de uso para efecto de la declaración de uso de una marca. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en este caso como tal ya platicamos que para el procedimiento como tal de, de declaración de uso no es necesario aportar pruebas. Sin embargo, pues, o sea, para un procedimiento administrativo de caducidad, la cuestión aquí es que se tiene que acreditar el uso de la marca en los 3 años anteriores a la fecha de la presentación de solicitud administrativa de caducidad. Entonces, como es un procedimiento del cual yo no tengo conocimiento hasta que me notifican, la fecha de presentación pues va a ser anterior a que yo tenga conocimiento que existe este procedimiento de caducidad. Una fe de hecho sí sería un documento idóneo para acreditar el uso de la marca, pero pues para un procedimiento de caducidad se tendría que tener la fe de hechos, inclusive con anterioridad a la presentación de caducidad. Entonces, o sea, eh, una buena práctica para esto, si es, por ejemplo, si no se cuentan con publicidad, si no se cuenta con facturas o algo así, podría ser que periódicamente, una vez al año, se haga una protocolización con una fe de hechos en donde se señala que se utiliza esta marca para estos productos y se pueden incluir tal vez fotografías de los productos o de los servicios. Pero como tal, para la declaración de uso, Marcos, no es necesario presentar pruebas adicionales. Muchas gracias por tu pregunta. A ver, también tenemos de José Emilio García. Buen día. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar una declaración de uso de la marca una vez llegada a los 3 años? ¿Qué se debe hacer con el escrito basta? Bueno, para presentar la declaración de uso de una marca es a partir de los 3 años que se otorga y se cuenta con un plazo de 3 meses posteriores a la fecha de cumplimiento de los 3 años. Es decir, si yo registré una marca el 28 de junio de 2021, a partir de hoy y durante 3 meses para eh, tengo un plazo de 3 meses para presentar esta declaración de uso. Fuera de esos 3 meses, eh, pues la declaración de uso no se considera como válida. Y se puede presentar por medio del formato que les presentamos en línea o acudiendo directamente en las oficinas de el INPI o, bueno, las oficinas del INPI en la Ciudad de México, las oficinas regionales en Monterrey, Guadalajara, Cancún o en dependencias de la Secretaría de Economía, exhibiendo también el pago correspondiente. Con el simple escrito basta y no se deben de aportar pruebas porque es una manifestación bajo protesta de decir verdad. Es decir, que si se encuentra que hay falsedad en esas manifestaciones, inclusive se incurre en un delito. Eh, la declaración de uso es a ver, la siguiente, pero muchas gracias, José Emilio, y ahora Carlos. Carla Aceves, ¿la declaración de uso es un trámite de una sola vez o debe realizarse nuevamente a la renovación? Gracias. Bueno, en este caso, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Justamente la declaración de uso es un trámite que se hace primero a los 3 años a partir del registro, pero sí, al momento de renovarse, también se debe presentar la manifestación de declaración de uso. Entonces, las marcas, o sea, sí sería un trámite de una vez a los 3 años y luego cada vez que se renueva. No se tiene que hacer 3 años posteriores a la renovación. Ahí sí, la verdad no entendí la lógica de que solo, o sea, de que no se tuviera que hacer cuando se fuera a renovar otra vez. Eh, pero sí, o sea, yo sí consideraría que la declaración de uso por sí sola es un trámite de una vez y la renovación debe contener la declaración de uso también, pero eso se realiza cada 10 años y se hace en conjunto. Muchas gracias, Carla, por tu pregunta. Ahora, Laura Guerrero. Buen día. Una vez presentado el formato 14D, ¿cuánto tiempo se tarda el INPI en emitir su respuesta? Bueno, como habíamos platicado, desde el 2020 el INPI tiene un rezago bastante importante de trabajo. Ha aumentado muchísimo la participación de la gente en la obtención de marcas, patentes, avisos comerciales. La verdad sí, pues algo que era
2, 3 meses se ha convertido en un trámite de 6 meses. La notificación se hace por medio de una gaceta que se publica para el público en general y pues el plazo aproximado de resolución es de 6 a 8 meses máximo, yo creo. O sea, 6 en general. A ver, buen día. Muchas gracias, Laura, por tu pregunta. Ahora, Alix Ávila. Buenos días. ¿Qué pasa si en mi declaración de uso no declaré los productos en que utilizo la marca y solo presenté el formato y el pago correspondiente? ¿Me podrían requerir para complementar con el escrito o me desecharían la declaración de uso y quedaría como no presentada? Gracias por la presentación. Con mucho gusto, Alix. Es un placer para nosotros hacer esta presentación. Lo que sí es que, o sea, bueno, yo no he visto el caso concretamente, pero sí he visto que eh, por motivo de resolución, de la resolución del trámite, se emite un oficio. Entonces, por ejemplo, conozco un colega que presentó una declaración de uso un día antes del plazo de los 3 meses, de que se cumpliera los 3 años. Entonces, el INPI emitió un oficio diciéndole que contaba con 2 meses para contestar que, 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 o sea, que acredite correctamente la declaración de uso ya que se presentó en una fecha correcta. Considerando ese supuesto, y si no se manifestó ninguno de los productos, yo creo que es bastante posible que el INPI emita un oficio en donde diga, señale los productos para los cuales se está declarando el uso. Sin embargo, no puedo garantizarlo porque he visto al INPI hacer todo tipo de cosas, desde buenas a malas, o sea, entonces sí, la verdad, el tema es estar al pendiente de ese oficio y no dejarlo pasar, porque una vez que se emite y no se contesta, se considera pues abandonado. Entonces, sí es importante contestarlo. Espero que las respuestas a las preguntas hayan sido claras. Les agradecemos a todos pues por su tiempo y por la participación en el webinar. Para nosotros ha sido un placer platicar de esta materia que nos parece tan interesante y tan presente y muchas veces se piensa como pues, algo secundario, pero sí es igual de relevante para las empresas que tienen que proteger sus activos día a día. Si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a dar por terminado el webinar y les agradecemos a todos haber, habernos prestado un poco de su tiempo y haber participado con las preguntas. Muchas gracias.